Algo estamos haciendo mal para que el terrorismo machista crezca y no deje de crecer. ¿Qué pasa por la cabeza del agresor cuando siente esa cobarde dominación del hombre al creer que la mujer es de su propiedad? ¿Qué está fallando para que se manifieste cada vez en edades más tempranas? ¿Qué está pasando para que los adolescentes acepten de manera alarmante conductas violentas y machistas? ¿Por qué las nuevas tecnologías se están convirtiendo en herramientas de agresión y de violación de las órdenes de alejamiento? De estas y más cuestiones sobre esta lacra insoportable de la violencia de género hablamos en unos instantes con la directora contra la violencia de género en Andalucía y con una psicóloga experta en criminología y violencia de género. Con Encarnación Aguilar y con Sandra Millán, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. ¿Nos puede explicar alguien qué ha ocurrido en las últimas 24 horas en el Ministerio de Hacienda con Andalucía? Ayer el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, pidió nuevos ajustes a la Junta para que cumpla con el déficit de este año. Sin embargo, el ministro Montoro ha agradecido el esfuerzo de todas las comunidades por sus recortes, entre ellas Andalucía, que tiene hasta septiembre un 1% de déficit, en la media nacional, cuando tiene más margen que el resto, recordamos, el 1,58% a finales de año. Así las cosas, la Junta acusa a Moncloa de violar las relaciones habituales de lealtad institucional en las formas y en el fondo. Que no se lo comunicaron primero a la Junta, que el requerimiento llegase a medianoche y que lo hagan cuando el presupuesto está prácticamente ejecutado, sin margen de maniobra, y además porque cree la Junta que los nuevos ajustes no serán necesarios para cumplir el déficit, como demuestran las cifras que hemos conocido hoy en boca del ministro Montoro. Por lo demás, el Partido Popular de Andalucía niega que el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, haya sido desautorizado por el presidente Mariano Rajoy al no confirmar al secretario general José Luis Sanz como su sucesor y candidato a la Junta de Andalucía. Lo que sí es cierto es que sea Sanz u otro candidato, Génova está dilatando tanto este proceso que la posición de su candidato en Andalucía, cuando lo haya, puede partir desde extremos muy debilitados. El líder de la UGT, Cándido Méndez, pide a la UGT Andalucía que dé un paso adelante y asuma responsabilidades por las numerosas irregularidades que sobrevuelan la gestión de este sindicato en la comunidad andaluza. Lo último es lo publicado por el periódico El Mundo. La UGT Andalucía facturó como publicidad más de 100.000 euros destinados para planes formativos de desempleados y cargó a la Junta de Andalucía 700 maletines falsificados en Asia como regalo a los participantes de un congreso regional. En la cadena SER, Cándido Méndez ha confesado sentirse muy mal por los hechos denunciados, aunque se sacude de cualquier responsabilidad que sitúa únicamente en la UGT Andalucía. Ni la dirección ni el secretario general aquí en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, han querido romper su silencio. Y en el ojo del huracán también la Confederación de Empresarios de Andalucía, a la que el gobierno andaluz reclamará la devolución de la subvención de 1.700.000 euros, si no entrega las 583 viviendas que construye una fundación de la patronal en Sevilla. Recordemos que la Fiscalía investiga una denuncia del Banco Malo por un desfase de 12 millones de euros y que un juzgado de Sevilla ha emitido a trámite una denuncia por estafa de 7 empresas suministradoras de material a las que la CEA no les ha pagado $500.000 de euros. Y hoy ha concluido el Congreso Nacional de Violencia de Género en Sevilla, una cita en la que nos ha llamado la atención especialmente como una de las ponentes, Dafne Plou, integrante del proyecto Basta de Violencia, Derechos de las Mujeres y Seguridad en Línea, ha puesto de manifiesto que solo el 20% de las víctimas denuncia. Según esta experta, los daños que causan estas actitudes son distintos. El emocional es el más habitual, ya que es el que se da en el 75% de los casos. Los físicos y sexuales, que pueden acabar en el suicidio de adolescentes, conforman el 25%. La mayoría de las veces lo provoca alguien conocido en el 52% de los casos y la plataforma más usada son las redes sociales seguidas del teléfono móvil. De todos estos asuntos debatimos en la tertulia con Ana Pérez Luna, con Juan Méndez, con José Luis Losa y con María Esperanza Sánchez. Pero eso será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces tenemos la posibilidad de saludar a dos mujeres que conocen muy bien la lacra de la violencia de género. Nos acompaña la directora general contra la violencia de género y asistencia precisamente a las mujeres maltratadas, Encarnación Aguilar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 8 Andalucía, en el Plató de A por Todas. Gracias a vosotros por interesaros por este tema e invitarme a que podamos debatir
este tema tan complicado, tan complejo y, como tú bien has señalado, una lacra social con la que tenemos que terminar. Ese es el objetivo, sin lugar a dudas. Y también tenemos que saludar en frente suya a Sandra Millán, que es una psicóloga experta en criminología, en violencia de género, y está en la unidad de asistencia a las mujeres aquí en Andalucía. Sandra Millán, buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente, bienvenida. Igual, gracias. Antes que nada, enseguida vamos a hablar del Congreso, de la violencia de género, de todos los parámetros que estamos conociendo, de las estadísticas. Pero antes que nada, como mujeres, como ciudadanas, ¿qué sentís cuando escucháis, cuando os comunican que una mujer ha sido asesinada a manos de su pareja o de su expareja? Bueno, pues como mujer, repulsa. Lo primero que me viene a la mente es repulsa. Es decir, yo llevo nombrada poco tiempo, pero el tiempo que llevo he recibido mensajes con los que me he levantado por la mañana, que una nueva mujer ha sido asesinada y te corta el cuerpo, te corta el ánimo, te corta muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque todas y cada uno de los asesinatos son brutales. Cegan la vida de una mujer sin ningún motivo. El único motivo es la posesión, el dominio y el control. Por tanto, mi primera reacción es repulsa. Sandra Millán. Igualmente, la situación de indignación que te produce el levantarte por las mañanas con una noticia de ese tipo, rabia, son las primeras reacciones que te produce esa noticia. Pero después, claro, yo trabajo en una oficina de víctimas. Mi primera inercia, después de esa rabia, de esa indignación, es ver qué es lo que ha pasado, cómo podemos intervenir, cómo podemos ayudar si hay más víctimas, porque la que sale en la noticia es la mujer que han asesinado, pero después, detrás de esa mujer hay unos hijos, hay otra familia que también va a necesitar una serie de asistencia y de intervención. ¿Es utópico, es quimérico pensar que algún día esto dejará de ocurrir? No, no debe ser un tópico. Tenemos que trabajar para que esto en algún momento cese y deje de ocurrir. Y sobre todo en una sociedad como la nuestra, ¿no? Democrática y de un Estado de Derecho, ¿no? Tenemos que pelear. Para mí no es un tópico. ¿Qué estamos haciendo mal para que el número de víctimas siga creciendo y sobre todo se esté manifestando cada vez en edades más tempranas? Tenemos que insistir e incidir mucho en todos los que son las pautas de prevención dirigidas a las edades más jóvenes. Lo que pasa que también es cierto que cuanto más conocemos del tema, más detectamos. Y queremos estar tan al día de toda esta problemática que evidentemente estamos conociendo muchos casos, todos los casos que se producen en situaciones de maltrato, intentamos conocer o por lo menos llegar a la mayoría de ellos. Hay una estadística demoledora que hemos conocido en los últimos días, también se ha debatido en el Congreso. Hay el 40% de niñas que reconoce sufrir ciberacoso, violaciones de la privacidad o agresiones e insultos a través de las redes sociales o los teléfonos móviles. ¿Cómo se explica esta elevada proporción de chicas, adolescentes que sufren estas agresiones? Bueno, pues sobre todo se explica por las redes sociales y los mecanismos de acceso tan rápido que tienen a través de los smartphones y a través de cada una del Twenty, del Facebook y del WhatsApp. Son las mismas manifestaciones machistas de antaño, no son diferentes, tienen la misma raíz, pero tengan en cuenta que ahora mismo tienen una disponibilidad que es darle un clic. Podemos acosar simplemente dándole un clic. Por tanto, efectivamente, ha aumentado muchísimo estas amenazas, este control a través de las redes sociales. Por eso la magnitud del problema empieza a ser preocupante, sobre todo entre los jóvenes que están utilizando estas vías de rapidez, de acosamiento y de violencia machista de una forma bastante importante. Las cifras son del 45%, pero el 65% reconoce que en algún momento ha sido objeto de ciberacoso. Y un porcentaje también muy elevado dice haber sentido miedo, ¿no? Exacto. Y un porcentaje muy elevado siente miedo, porque aunque en muchas ocasiones bloquean el móvil o cambian de móvil o tienen otros accesos, al final tienen en cuenta que no es un acoso solo privado, es un acoso a través de redes sociales, con lo cual el acoso puede ser directo a la persona o puede ser a través de la red social colgando pues cosas de su intimidad, lo que han llamado hoy en el Congreso la venganza, ¿no? La venganza virtual. Entonces tú puedes cesar dándole al clic de bloquear y cambiar, pero tu vida, tu intimidad sigue estando en redes sociales, ¿no? Entonces es muy complicado de parar, ¿no?
esa venganza del agresor amparada en las redes sociales. Pero usted como psicóloga, ¿cómo explica que los jóvenes cada vez estén aceptando más o ven como normal la agresión, la violación, en definitiva el machismo creciente? Es que a través de las redes sociales este tipo de conductas hace que se esconda detrás del anonimato. Consideran que no van a ser pillados por cometer este tipo de actos y se esconden a través de ese anonimato y a través de impunidad. Son delitos, son conductas que todavía no hay jurisprudencia, no hay sentencias que condenen este tipo de conductas, entonces se sienten impunes, que no se van a denunciar. Por eso nosotros insistimos tanto en que cualquier tipo de agresión psicológica a través de las redes sociales se denuncie lo antes posible para poder intervenir, para que la policía pueda hacer su diligencia de investigación, se pueda desenmascarar ese anonimato por el que se ven protegidos y se pueda perseguir y castigar este tipo de conductas. ¿Qué os parece el anuncio que hace la Junta? No sé si usted nos puede profundizar al respecto, ese plan de detección precoz, no solo para los jóvenes, sino para todas las mujeres que puedan ser víctimas de malos tratos que ha anunciado el consejero. Bueno, pues era un programa necesario y de hecho en el Congreso se ha puesto y los datos nos estaban diciendo que algo teníamos que hacer y sobre todo nos hemos basado en que más del 75% de las denuncias son presentadas por las víctimas. Necesitamos que la sociedad se implique, necesitamos que la sociedad dé la voz de alarma y necesitamos sacar este conflicto y este problema del ámbito de lo privado. Solo cuando lo saquemos del ámbito de lo privado, solo cuando la sociedad en su conjunto y todas las personas agresoras sientan vergüenza y la sociedad los ponga y los retrate, será cuando podamos conseguir realmente acabar con esta lacra, como bien ha dicho Sandra. Mientras esto permanezca en el ámbito privado, bien a través de las redes sociales o bien dentro de tu propia casa, es imposible. Entonces, nosotros nos preocupa la última encuesta que ha sacado el Ministerio sobre que en la última década más de 700 mujeres han muerto, no han sido asesinadas a manos de sus agresores. Estamos hablando de 700 mujeres, son muchas mujeres. Esas mujeres que incluso la Organización Mundial de la Salud habla de epidemia, nos preocupan y nos ocupan, pero mucho más las 600.000 mujeres que se reconocen en esa encuesta que son víctimas de violencia de género, que en este momento están siendo víctimas de violencia de género. Claro, nosotros tenemos que trabajar con las mujeres a partir de que denuncian, la denuncia, pero nos planteamos, bueno, ¿y no podemos hacer algo antes de la denuncia? Porque nosotros esperamos que la víctima venga y lo que queremos es nosotros ir a buscar a las víctimas. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado? Se veía venir. Bueno, se veía sí. venir, pero nadie ha puesto las herramientas para evitarlo, ¿no? Exacto. Pues hemos intentado traducir eso, que es un comentario absolutamente popular, en qué podemos hacer nosotros desde la administración pública. Algo tendremos que hacer porque además las cifras empiezan a ser alarmantes. Si en los últimos 10 años han muerto 700, si nosotros no somos capaces de acabar con esto, dentro de 10 años estaremos hablando pues de 1.400 o 2.000 mujeres, ¿no? Entonces este proyecto que le hemos llamado de detección precoz, que va a ser piloto, que lo vamos a poner en marcha en varias localidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que pretende es sensibilizar a nivel local, a bajar el escalón más bajo donde la ciudadana se encuentra y detectar esos signos de violencia que existen, que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo conoce, pero que no se canalizan a través de ningún protocolo que nos permita actuar. Entonces vamos a través de la policía local y de la policía autonómica, los servicios sociales comunitarios, los especializados, las asociaciones de vecinos, vamos a intentar crear un protocolo de detección de esos signos que nos permitan actuar de manera preventiva donde ya sabemos que se está produciendo el conflicto. Y yo creo que ahí podremos actuar sobre esas 600.000 mujeres que sabemos hoy en día y que hay un estudio que están siendo víctimas de violencia de género. Y en vez de esperar a que vengan o esperar a levantarnos con el próximo asesinato, vamos a ser nosotros los que vamos a buscar para ayudar, sacarlas de ese ámbito privado e intentar que recuperen sus vidas, ella, y como bien ha comentado Sandra, ella y sus hijos, que no se nos pueden olvidar. ¿Por qué le cuesta tanto a las mujeres denunciar? Porque siempre parece que hay un denominador común en todas las víctimas, asesinadas por sus parejas o sus exparejas.
En la mayoría de los casos no denunció, no había órdenes de alejamiento. Luego hay casos también particulares, singulares, en que sí había órdenes de alejamiento, se han saltado, se han violado y el mecanismo, en definitiva, la administración pública ha fallado en sus mecanismos de defensa y de protección de estas mujeres. Pero en la mayoría de las ocasiones las mujeres no denuncian. ¿Por qué? ¿A qué tienen miedo? Todo esto forma parte de un proceso en el que la mujer, sin darse cuenta, se ve metida, inmersa. Llega un momento en el que las situaciones de violencia se han producido de forma tan reiterada, mezcladas con otro tipo de episodios de comportamiento del agresor, como puede ser de reconciliación, de luna de miel, que se dice, seguidas de agresión y el deseo de la mujer de que esa situación pare, muchas veces se ven inmersas en eso, en una situación de depresión, de angustia. Su autoestima se destruye cuando se ven inmersas en todo este proceso que se repite una y otra vez. Y llega un momento en que el agresor también lo que busca es el aislamiento de la víctima. Entonces la mujer se ve aislada, sin recursos personales propios, sin recursos sociales, y eso le lleva muchas veces a no tener posibilidades de dar el paso. Hay un dato o una corriente demoledora que estamos viendo en los últimos meses, y es que ya no solo son las mujeres las víctimas de la violencia de género, sino muchos niños son, por decirlo solamente, son utilizados, son asesinados por sus padres como venganza de las madres. El estigma ha podido ser el caso de Ruth y José en Córdoba, pero no es un caso aislado. Hemos visto muchísimos casos en los últimos meses. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es una forma de machismo, un paso más, ¿no? Una vuelta de tuerca más dentro del machismo. No solo eres mía tú, sino tus hijos también son míos. Y ahí entraría el plan de seguridad personal. El plan de la seguridad Junta, no solo para las personal, mujeres, sino también para los niños. Para ¿no? los hijos, sí. Estamos ahora mismo inmersos en dos temas muy importantes en este sentido. Uno es, hay un grupo de trabajo dentro del Parlamento para la modificación de la Ley 12 y la Ley 13, la Ley de Igualdad y la Ley de Violencia, donde lo que se persigue es, nosotros también tenemos que seguir avanzando en este tema y queremos el reconocimiento de los menores como víctimas de violencia de género, porque este reconocimiento es el que le va a dar paso a estar dentro del cinturón de seguridad y de las medidas de seguridad que establece las administraciones públicas, y en este caso la Junta de Andalucía. El plan de seguridad personal es algo a lo que nos obliga la ley, es algo que vamos a desarrollar en este año 2014 con la conexión al Biogen. Me imagino que, si no, yo te lo cuento brevemente. La ley establece medidas de protección social y medidas de protección de seguridad. Unas se realizan a través de la Dirección General mía, la de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, y otras a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Y también tenemos las medidas de protección y seguridad que se encargan las fuerzas y seguridad del Estado. Estas medidas de protección ahora mismo están coordinadas por vía telemática, por lo que se denomina el punto de coordinación, que está en la Dirección General, y el Biogen. Los jueces, cuando dictaminan una orden de protección o toman una decisión acerca de un caso de una mujer, inmediatamente desde el juzgado se manda tanto al punto de coordinación como al Biogen los datos pertinentes, tanto para que las fuerzas de seguridad del Estado actúen acerca del asunto y nosotros pongamos en marcha todas las medidas sociales. Para este plan de seguridad personal lo que intentamos es unir telemáticamente el Biogen y el punto de coordinación y cerrar el círculo de la protección de la mujer. De tal manera que no solo le garantizamos la seguridad personal, sino también todas aquellas medidas y garantías que establece la ley. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues hoy precisamente en el Congreso se ha comprometido, nosotros estamos pendientes del Estado, se ha comprometido un representante del Estado a que antes de final de año estamos conectados al Biogen. Vamos a entrar nosotros y otra comunidad autónoma que es Castilla-La Mancha, y yo creo que el plan de seguridad lo vamos a desarrollar en breve. De ahí la importancia de que las mujeres denuncien, porque si no denuncian no se puede articular todo ese sistema de protección que estamos trabajando para que se ponga en marcha. Entonces, queremos insistir en la denuncia, que denuncien porque no van a estar solas. Hay, concretamente en los juzgados hay un servicio de asistencia a la víctima, que es en el que yo trabajo, y allí hay profesionales desde el ámbito jurídico, psicológico y social, donde van a prestar una asistencia integral a la mujer en el momento que llegue al juzgado, que se ponga en contacto con el juzgado. Usted está acostumbrada a atender a mujeres víctimas de malos tratos.
el procedimiento para los niños supongo que cambiará, ¿no? El procedimiento para los niños en principio está recogido. Lo que pasa que, porque la orden de protección es inmediata y la protección va dirigida tanto a la mujer como a los niños. Lo que pasa que a veces nos olvidamos de que estos niños están ahí, porque a los juzgados no los suelen llevar, no suelen ir estos niños. Bueno, hay que denunciar, estáis poniendo el acento ahí, evidentemente. Por cierto, hay un teléfono que hay que repetir, es el 016, no deja rastro, no deja huella, las facturas telefónicas y asistencia inmediata a las mujeres víctimas de malos tratos. Lo dicho, hay que denunciar, es necesario la sensibilización de la sociedad, la actuación de las administraciones públicas y también hay que incidir mucho en la educación. Y yo os pregunto, ¿en qué favorece o perjudica la nueva LOMCE, o sea, la nueva ley educativa, blindando la segregación por sexo y eliminando la educación para la ciudadanía? Bueno, la principal efecto que va a tener es que solo en el ámbito curricular se trataba el tema de violencia de género a través de educación para la ciudadanía, con lo cual desaparece esa asignatura y desaparece el abordaje de esa materia dentro de los currículos de lo que es el ámbito curricular. Entonces creemos que sí que va a afectar, y segregar otra vez a los niños de las niñas es un símbolo de desigualdad. Es decir, la manifestación de la violencia de género es una patología de la igualdad, es la desigualdad real y efectiva llevada al máximo extremo, que es la posesión y el machismo. Por tanto, volver a esa desigualdad, a educar a los niños por un lado y a las niñas por otro, no va a tener consecuencias positivas después del largo recorrido ya avanzado en el tema de la igualdad, ¿no? En la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Estamos transmitiendo un mensaje absolutamente contrario a lo que deberíamos en el tema de la prevención, ¿no? Y cuando tú has dicho sensibilizar a la sociedad, yo metería implicar a la sociedad. Llevamos años sensibilizando a la sociedad, ahora tenemos que implicarla. Esto es un problema de todos y de todas. Sensibilizar, implicar a la sociedad y también a todos los organismos, todas las instituciones que tengan voz, que tengan plataformas, que tengan altavoces. ¿Cuánto daño le hace, por ejemplo, que el Arzobispado de Granada publique libros como Cásate y sé sumisa? Pues muchísimo, porque lo que pasa es que también es verdad que se va a encontrar, ese tipo de publicaciones se va a encontrar con mujeres como nosotras, que enseguida ponemos la voz de alarma, y la sociedad reacciona ante esta barbaridad. Pero claro, también está la otra parte, también hay gente que incluso lo leerá, le parecerá bien, pero por eso no significa que se le tenga que dar tampoco mayor publicidad a ese tipo de publicaciones que se están realizando. No, eso hay que cortarlo, hay que terminarlo, y de alguna manera, si se pueden denunciar a todas aquellas formas de difusión de este tipo de publicaciones, pues habrá que tomar medidas. Yo iría más allá, es una apología del machismo. El problema es que yo he escuchado esta misma tarde al consejero Emilio Llera diciendo que la justicia ya llega tarde, porque no estamos hablando de un delito de la apología del machismo todavía, o sea que llegamos tarde. Llegamos tarde, efectivamente. Eso es uno de los temas que hemos abordado hoy en el Congreso. Se está modificando el Código Penal en este momento, y de hecho una de las cosas que tenemos, fundamentalmente los problemas que tenemos con el ciberacoso, es que no hay una legislación clara acerca del asunto. Esperemos que ahora este tema y el tema de la apología del machismo se aborde dentro de la reforma del Código Penal y podamos estar hablando nosotros dentro de 3 años en esta mesa diciendo que igual sea que se condena la apología del terrorismo, se condene la apología del machismo. A mí me parece una barbaridad, me parece una auténtica barbaridad que todavía en el siglo XXI sigan existiendo ese tipo de comentarios y ese tipo de libros y en fin, y que la sociedad, pues, incluso muchas veces haga chistes acerca del asunto. Pero algo ha calado, no digo con esta publicación, pero algo ha calado porque, insisto, tenemos una juventud que pensábamos que se estaba creando en la igualdad y que sigue amparando parámetros de desigualdad y de dominación del hombre, ¿no? Por eso tenemos que seguir trabajando, y ahora con la realización de este congreso estamos haciendo hincapié en que hay que seguir trabajando en los nuevos escenarios donde se están produciendo estas situaciones de violencia, que a través del uso de las herramientas
de las nuevas tecnologías, pues están saliendo a la luz este tipo de desigualdades. Entonces hay que trabajar para concienciar, prevenir y evitar que estas situaciones pues se produzcan, o por lo menos minimizarlas, ¿no? Minimizar los efectos. Porque el problema que tienen las redes sociales también es que se difunde todo muy rápido. Y entonces cualquier mensaje negativo que atente contra la dignidad de las mujeres, pues igual que de rápido se difunde, y pues igual de rápido tenemos nosotros que intervenir, ¿no? Para evitarlo. ¿Cuánto estamos aprendiendo sobre violencia de género esta noche con Sandra Millán, psicóloga experta en criminología y en violencia de género, y con Encarnación Aguilar, que es la directora general contra la violencia de género de la Junta de Andalucía? Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y ya se incorporan a esta mesa de análisis, a esta entrevista, los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche: José Luis Losa, Juan Méndez, María Esperanza Sánchez y Ana Pérez Luna. Lo dicho, publicidad y volvemos. Seguimos en A por Todas, aquí en 8 Andalucía, en compañía de 2 mujeres que nos están enseñando mucho sobre la violencia de género, sobre la cobarde, machista violencia de género que sufren miles de mujeres. Nos han dicho que hasta 600.000 mujeres están sufriendo malos tratos, y para hablar de víctimas asesinadas, pues llevamos 45 en lo que llevamos de año en España, 12 en Andalucía. Nos acompañan Sandra Millán, que es psicóloga experta en criminología y violencia de género, y también Encarnación Aguilar, que es psicóloga, no lo hemos dicho, y es la directora general contra la violencia de género en Andalucía. Hemos conocido en el congreso que se ha celebrado en Sevilla una denuncia especialmente dolorosa, ¿no? Como es cuando ha dicho la fiscal jefe de violencia de género, Flor de Torres, en Sevilla, en Andalucía, pues que los agresores están violando las órdenes de alejamiento a través de las redes sociales. ¿Cómo se puede evitar eso, directora? Bueno, pues legislando para que eso no ocurra. Es lo que habíamos comentado antes. Tenemos que dar una vuelta de tuerca en la reforma del Código Penal. Tenemos que dar una vuelta de tuerca porque esto es una realidad que está aquí, que no acaba de llegar, que hace ya 10 años que se implantaron los avances tecnológicos. A mí no me gusta ya llamarle nuevas tecnologías. Y hoy por hoy es verdad que se puede denunciar, es verdad que podemos hacer un rastreo, que tenemos además equipos especializados de la policía que se dedican a esto, pero necesitamos que en esas órdenes de alejamiento y de protección los jueces tengan, en el Código Penal, tengan su instrumento para poder no solo poner la orden de alejamiento ahí, sino castigar, que además se utilice las nuevas tecnologías como acoso, que ya hemos comentado ampliamente, que no es solo directo, sino que es un acoso que está en lo íntimo, que está en lo más cercano, que es el círculo de amigos que tenemos a través de las redes sociales, y va a lo público también, ¿no? Entonces tenemos que seguir debatiendo, insistiendo, sensibilizando y poniendo las herramientas que lo que es delito hay que tipificarlo en el Código Penal como tal. Es lo que hablamos, Sandra Millán, antes de la impunidad del agresor, que se siente más libre de poder actuar bajo el amparo de las redes sociales, ¿no? Se resguarda ante el anonimato, de pensar que al no figurar el nombre de la persona que envía el correo, se resguarda el anonimato. Y también se protege a través de la impunidad. Como no se puede descubrir quién es esa persona que ha enviado ese correo, ha hecho ese comentario o ha creado ese blog, pues se considera que va a ser impune porque no va a ser descubierto. Además, se produce lo que se llama la despersonalización, ¿no? El no tener a la víctima en directo, pues parece que cualquier ataque es válido. Pues a esta entrevista se incorporan a continuación los 4 analistas que nos acompañan esta noche. Juan Méndez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. José Luis Losa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y nos hace especial ilusión que hoy nos acompañen 2 mujeres que han contribuido mucho desde sus respectivas ocupaciones por la igualdad de la mujer. Desde los medios de comunicación, María Esperanza Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y desde el sindicato UGT, donde ha sido secretaria regional de la mujer, Ana Pérez Luna, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues tenemos 2 expertas en violencia de género, son todo vuestras, para que indaguemos sobre esta lacra que entre todos tenemos que erradicar.
Sí, entre todos, justamente entre todos, porque hubo un momento en el principio de la democracia, en fin, en el principio del reconocimiento de todas las barbaridades que padecíamos las mujeres, en el que las mujeres políticas y las mujeres en puestos de responsabilidad lucharon para que la violencia de género fuera considerada un problema social de primera magnitud, un problema público, un asunto que nos afectaba absolutamente a todos. Poco a poco, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, o podríamos detectar distintos asuntos concretos, pero desde luego lo que es cierto es que la violencia de género ha vuelto al ámbito de lo privado realmente, ¿no? Se considera como un asunto, como comportamientos individuales o de grupo de agresores, pero no como la realidad consecuencia del mantenimiento, queramos o no, de la desigualdad. Es decir, la raíz de la violencia de género, pregunto si estáis de acuerdo, es la desigualdad que todavía sigue padeciendo la mujer. Y como ejemplo, el otro día Inmaculada Montalbán ponía el que es evidente, relevante y decisivo para materializar lo que pasa entre los hombres y las mujeres. La brecha salarial sigue existiendo, por ejemplo, como, en fin, gran desastre de desigualdad, ¿no? La desigualdad es la clave. Contra lo que hay que seguir luchando es, como desde el principio, contra la desigualdad. Efectivamente, Esperanza, yo creo, María Esperanza, hemos vuelto, yo creo que estamos todos un poco estupefactos porque parece que hemos vuelto a 30 años atrás. Es decir, las mujeres feministas han luchado y han peleado en este país muchísimo por la igualdad real y efectiva. Empezamos por la igualdad legislativa, se legisló para conseguir esa igualdad y cuando estábamos en plena aplicación de la igualdad real y efectiva, bueno, ha llegado esta crisis que ha sido un desastre en el sentido de un ataque frontal a todas aquellas políticas que se han llevado a cabo precisamente para crear igualdad, ¿no? Para que seamos todos iguales, todos y todas iguales. Efectivamente, la violencia de género es una de las manifestaciones más brutales de la desigualdad. Existen otras muchas, pero la más importante y la que mata y asesina es la violencia de género. Yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que reflexionar, tenemos que avanzar, a lo mejor tenemos que salir a la calle otra vez, que es una de las cosas que hemos estado comentando. Es decir, ayer estuvimos y Ana estaba conmigo en las concentraciones, que es uno de los esfuerzos que hemos hecho, en las concentraciones en la calle el 25 de noviembre, nos encontramos a las feministas y poco más. Ayer nos sentimos gratamente acompañadas porque había hombres, había bastantes hombres en esa manifestación. No todo lo que a mí me hubiera gustado, no todo lo que nos hubiera gustado a nosotras, ¿no? Porque esto es un problema social de primera magnitud. Esto es una lacra social, esto es una cosa vergonzante para una sociedad democrática y de derecho como la nuestra. Cuando a esta sociedad le ha preocupado las cosas, han salido en masa a la calle. Acordaros con el tema de la guerra, acordaros con el tema del terrorismo. Pues yo quiero que esto sea tratado en esa dimensión también. Pero, perdón, es muy difícil cuando, según los propios datos que ha dado el Ministerio, o que habéis dado vosotros, la inmensa mayoría de las jóvenes no perciben ese acoso, por ejemplo, en las redes sociales, no perciben que cuando el novio le dice, pues comparte tu ubicación para demostrarme que estás donde estás, o cuando le dicen, no lo perciben como algo negativo, porque de los muchos datos que se han dado, hay uno que me ha sorprendido muchísimo y me ha dejado impactado, que es que el 75% de ellos les han dicho que los celos es una muestra de cariño, que es una muestra de amor. Y claro, cuando el 75%, no un 2, un 3, el 75% de las jóvenes encuestadas te dicen que les han enseñado que los celos es muestra de cariño, a partir de ahí ya, bueno, estamos perdidos, ¿no? Y por continuar con la exposición de José Luis, ¿cómo podéis, habéis hablado de que la desigualdad es, digamos, el elemento esencial en que se mantenga esta lacra y, sin embargo, esté avanzando el machismo entre la adolescencia y los casos de maltrato, de acoso, de abuso en la escuela, donde teóricamente la igualdad es patente, ¿no? Y evidente, ¿no?
Los jóvenes son tratados de la misma manera en la escuela, quizás incluso haya más personal femenino entre el profesorado, y sin embargo ahí es donde quizás estamos viendo que está avanzando de una manera escalofriante, ¿no? Pero yo es que, bueno, voy a hacer del lado opuesto. Yo es que veo que ahora hay profesionales que están más sensibilizados con este problema y lo detectan más rápidamente y se actúa más rápidamente, porque el número yo llevo trabajando en la oficina de víctimas pues prácticamente desde que se creó, desde el 1999. Desde entonces hasta ahora el perfil de la usuaria que acude al servicio ha variado, pero una barbaridad. Cada vez son más las chicas jóvenes que acuden al juzgado de violencia, aun siendo menores de edad, a denunciar a su pareja o expareja, porque esté mayor de edad. Pero por eso digo, ahí en esas edades no existe esa diferencia, por ejemplo, salarial, porque no están en el mundo laboral, ni existe esa desigualdad a la que se refería María Esperanza antes, ¿no? Es lo que no me concuerda. Es social, es social. O sea, claro. esa desigualdad no es porque yo esté trabajando y gane menos que un hombre, no, es que eso es una, en fin, materialización de la desigualdad que rige en la sociedad. Yo creo que realmente estoy muy de acuerdo contigo en que al final el asesinato es el último eslabón, el más grave, el que más llama la atención y el titular. Pero realmente hay una violencia, decías tú, hay una desigualdad. Es que la desigualdad realmente es violencia e impregna toda la sociedad. Y yo quería comentarte un poco, porque es la experiencia, además hemos trabajado juntas en alguna ocasión. Y a ver, es clave la independencia económica de la mujer, la autonomía. En un momento de crisis como el que estamos viviendo, en el que se está destruyendo empleo. A ver, una mujer que es víctima de violencia de género, sabemos que tiene una serie de derechos en el ámbito laboral y en otros ámbitos también, por el hecho de ser maltratada. Pero sabemos también que es el tercer lugar al que acude el agresor para buscar a su víctima. Entonces, ¿qué tenéis previsto o cómo pensáis que se puede solventar este tema? No solo en un momento en el que la negociación colectiva que mejora esas condiciones y esos derechos que tienen las mujeres, sino en un momento además en el que los planes de igualdad, sabes que están absolutamente parados y en el que es muy difícil también controlar esa violencia que existe también en el ámbito del trabajo, porque es que existe a todos los niveles, también en el empleo existe el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, porque el sexual pasa lo mismo, es el último eslabón, pero luego nos encontramos con muchísimos casos durante el tiempo que he tenido responsabilidad como secretaria de la mujer. La mayoría de los casos era un acoso por razón de sexo, es decir, se ejercía sobre una mujer que había reclamado una serie de derechos, o bien se había reincorporado por una excedencia por cuidado de un menor o venía de una baja maternal. ¿Cómo se llega a solucionar este tema? ¿Cómo sentamos a los empresarios? Porque también hemos compartido también alguna experiencia en la que el empresario se niega absolutamente. Sí, hombre. Sí, es que hubo un caso concreto en el que se quería constituir una mesa de trabajo precisamente Cuando yo estaba en el IAN, es que yo he tenido responsabilidades antes en el Instituto Andaluz de la Mujer y ella se refería a eso. Y se negaba absolutamente a crear esa mesa de trabajo para tratar el... Hombre, ¿Cómo vais a hacerlo? Un poco... Sí, quería preguntaros si la reforma del Código Penal, del nuevo Código Penal, contempla este tipo de nuevos... Habéis tratado en el Congreso fundamentalmente los nuevos sistemas de acoso, ¿no? Se dice que en la delincuencia normal el delincuente va por encima o por delante de las medidas tanto de represión policial o en el ámbito jurídico. En el acoso y en la violencia de género parece que también se ha mutado, ¿no?, la forma de delinquir, ¿no? Se habla del ciberbullying, del stalking, de las El sexto. la extorsión sexual, etcétera. ¿Esos delitos se contemplan en la reforma del nuevo código? Lo que se contempla, que yo sepa, es el hostigamiento que sufre la mujer a través de los mensajes de texto, de llamadas telefónicas, lo que es el hostigamiento como conducta penal, sí, se castiga. ¿Y qué pensáis de la medida que se está debatiendo? Y también es importante la manipulación de los dispositivos de protección, también está... En Inglaterra se ha propuesto
que la policía facilite a las mujeres los antecedentes delictivos o penales en relación a la violencia de género de los hombres con los que puedan empezar una nueva relación, ¿no? Es un caso que nos planteamos el otro día cuando la última mujer asesinada en Málaga se hablaba de que había tenido 2 parejas anteriores que habían recibido órdenes de alejamiento y el agresor también lo había tenido, ¿no? En Inglaterra se está planteando eso, hay un debate muy fuerte por aquello de que son datos confidenciales y tal, pero ¿qué os parece si aquí esa medida sería una medida a proponer? Hombre, debería de proponerse. Es decir, esos casos son sangrantes y en concreto el de Torremolinos fue un caso que a todos nos llamó muchísimo la atención por la reiteración de parejas maltratadoras, es decir, no es lo habitual. Lo habitual es que una mujer que tiene una pareja maltratadora, además que da el paso de denunciar, que además ha tenido orden de alejamiento, órdenes de protección, que está inmersa en eso, no, efectivamente, yo creo que las mujeres, cuando una mujer está en riesgo y en peligro, yo creo que lo que debe de primar es la seguridad de esa mujer, ¿no? Y la seguridad de esa mujer está en saber si bueno, pues ha tenido la mala suerte de dar con un agresor que ya tiene condenas en ese sentido. Cuando están dentro del sistema de protección policial, tienen entrevistas y tienen seguimiento a través de la policía. Lógicamente entiendo que haya un debate en Inglaterra y yo creo que podríamos abrir otro debate aquí, ¿no? Acerca del tema. Pero no quiero dejar pasar el tema de la educación. La educación no es solo una educación escolar, es decir, los niños tienen muchos ambientes en los que se educan en las clases, se educan en sus casas, se educan en el barrio, se educan con los abuelos, se educan con todo el mundo. Yo creo que el problema que tenemos fundamental es que no tenemos formación en género, no hay una buena formación en género, ni en las universidades, ni en los colegios, ni en ninguna profesión, y aquí estamos profesionales de diferentes ámbitos. Yo estudié psicología y yo no di formación en género. Me he tenido que formar después porque me ha ocupado y me ha preocupado este tema. Entonces, la desigualdad está enraizada en la sociedad porque no hay formación en género. Miguel Lorente dice que creíamos que a más igualdad, menos violencia. Y no está siendo así. No está siendo así, porque para que el hombre que ha sido el que ha gobernado, ha mandado sobre las mujeres históricamente, reconozca la igualdad real de las mujeres, tiene que tener formación y tiene que tener preparación. Las mujeres están yendo a las universidades y son más las que van a las universidades. Y con mejores notas. Y con mejores notas. Las mujeres en los trabajos están destacando porque tienen otras características, no mejores ni peores. Yo creo en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. No soy especialmente radical en ese sentido. Entonces yo creo que no hay formación en género, que tenemos que empezar, bueno, lo de la educación para la ciudadanía, que hemos dicho antes, el único contenido que había en el currículum de los infantes en este sentido, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que desconoce absolutamente lo que es el género. Sí, pero y con educación para la ciudadanía, con la eliminación de esa asignatura, verdaderamente se ha cometido un acto grave contra ese proceso de igualdad en el que estábamos, y ya digo, con bastantes pasos atrás, y desde luego en este concreto de la violencia de género, estamos en fin, hablando aquí de violencia de género, pero últimamente lo que se ha puesto de moda es decir malos tratos. Y ahí se diluye, se diluye mucho la esencia de lo que está pasando, que es violencia de género. Violencia de género. Eso es lo que pasa. Y cuando vamos a decir malos tratos, muertas, no sé qué, cuántas muertas, el asesinada, marido la ha matado, la pareja, el tal, estamos diluyendo el asunto, y el asunto, en fin, es extremadamente grave y público, insisto. En este país, el Estado de Derecho, las leyes y la intención política ha hecho que estemos en este momento en el final del terrorismo de ETA. Si eso mismo se hubiera hecho con respecto
a la violencia de género, no sé si estaríamos en las circunstancias, por ejemplo, que estamos con el terrorismo de ETA, o cerca de estar, pero estaríamos en otra situación. La gente todavía no ha tomado conciencia, los ciudadanos y las ciudadanas, no hemos tomado conciencia de que eso es un asunto de todos, y solamente entre todos y con todos, impulsando la acción política, que por otra parte pregunto en este momento, en fin, con tanto recorte, ¿cómo está la cosa? Pero yo Pues insisto, que se ha conseguido mucho. Resistiendo. Hay muchas medidas que se están llevando a cabo, hay muchos avances legislativos, cada vez se están produciendo con mayor rapidez, y se han puesto en marcha juzgados de violencia específicos para la mujer. Hay dentro de los grupos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad grupos específicos que están trabajando para que no se cometan este tipo de delitos contra la mujer. Hay servicios profesionales que están especializados a trabajar con determinadas víctimas vulnerables, como son mujeres víctimas de violencia de género, de violencia sexual, niños, etcétera. Entonces, yo creo que herramientas hay. El sistema de la orden de protección articula que la mujer pase a disposición judicial y la persona y el agresor en menos de 72 horas y se adopten medidas y que pueda salir el agresor del domicilio y que se establezcan medidas sobre los hijos, que se establezca la prohibición de alejamiento, que tenga una abogada en el momento que tiene que declarar. Entonces, son cosas que también tenemos que... No, yo valoro lo hecho, pero quiero más. Pero claro, en ese sentido, pero yo- también hay que Quiero dar más y la imagen... pregunto si realmente no, en fin, hay gestos políticos, como por ejemplo el de la desaparición de la educación para la ciudadanía, como por ejemplo que la ministra correspondiente siempre diga malos tratos, no diga nunca violencia de género, por ejemplo, digo, todo eso no es violencia algo doméstica, que es para peor. que, o violencia doméstica, no es algo para que estemos alerta. Sí, yo estoy contigo en ese sentido. Efectivamente, se ha legislado muchísimo, hay muchos dispositivos que están al servicio de la ciudadana y de la ciudadanía en general, y creo que se han hecho los deberes legislativamente y se ha creado un sistema de protección muy importante. Y yo vuelvo a poner encima de la mesa, porque creo que es importante, quien no ha hecho los deberes en la sociedad. Yo estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo con el tema de ETA. 700 mujeres muertas en la última década. Yo, además, en asistencia a víctimas, también tengo las víctimas del terrorismo dentro de mis competencias. Estamos hablando de 800 víctimas, 875 víctimas del terrorismo en menos tiempo. Es verdad que la alarma social que ha creado las víctimas del terrorismo no es la alarma social que ha creado el tema de la violencia de género. ¿Por qué? Probablemente porque la mitad de la población está implicada en esa violencia machista. Apelando a esa conciencia social de la que estáis hablando y por bajar al terreno de mucha gente que nos puede estar escuchando. Una pregunta concreta. Escucho a mis vecinos que últimamente están pegándose gritos, que empiezo a escuchar golpes en la pared, pero son mis vecinos, en la casa al lado, ¿yo cómo me voy a meter con los vecinos? Decir a la gente qué tiene que hacer en un caso como estos, si es que se puede dar una indicación clara. Denuncia. Llamar a la policía, es muy sencillo. Denunciar a los incluso vecinos cuando tú no sabes lo que está ocurriendo en la casa de al lado, ¿te lo puedes Pero incluir? tú puedes llamar a la policía y tú puedes decir que se está produciendo una situación que tú sospechas que puede ser de violencia, y la policía, eso no va a constituir como una denuncia. Tú lo que pasará Sí, pero te va a marcar ante los vecinos. Es que llamó el vecino del barrio, Claro, no sé cuánto, y o el vecino de al lado ha llamado a la policía, Claro. se ha metido en mi casa, en mi vida tenemos privada. que perder ese miedo. sí, efectivamente. Es un acto de ciudadanía que tenemos que hacer, igual que si los profesionales, cuando detectamos una situación de violencia, que vemos que hay una persona que está en una situación de peligro, tenemos que ponerlo en conocimiento de las personas que son competentes. Es una obligación como ciudadana el intervenir, el actuar. Yo de todas formas quería volver un poco al tema legislativo, porque es cierto que se ha avanzado mucho y el gobierno del PSOE a nivel nacional propuso leyes que eran muy positivas en este sentido. Siempre criticamos desde los sindicatos que realmente no terminaban de rematar porque dejaban todo, por ejemplo, a la negociación colectiva, que sabemos lo que es, un bloqueo, ¿no? Pero luego hay leyes que aparentemente son neutras y realmente están empujando en el sentido justo contrario. Es decir, por ejemplo, una reforma laboral
que acentúan las discriminaciones, unos presupuestos generales del Estado que recortan las partidas de igualdad y de violencia de género, el desmantelamiento absoluto de la sanidad, de la dependencia, de la educación, porque no olvidemos que eso ha sido una liberación para la mujer, es decir, la mujer tenía el rol de cuidadora, entonces el hecho de que el propio Estado cubra ese trabajo ha permitido a la mujer incorporarse en igualdad de condiciones, no del todo. Entonces, una propuesta, por ejemplo, para regular el aborto y volvernos a la ley que había en el año 85, la cobertura pública de colegios que segregan por sexo, ¿hay una violencia gubernamental? Yo, permíteme que diga que efectivamente hay una involución ideológica muy importante con las excusas de la crisis y del austericidio en el que hemos entrado. Es decir, podemos estar en crisis, tenemos que hacer, el gobierno de España le llama recorte, nosotros hacemos ajustes presupuestarios, pero no había ningún motivo para cargarse el estado del bienestar. Es decir, aquí lo que están poniendo tú en Ciudad Alavesa, Ana, son dos modelos, el modelo del Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía. Nosotros vamos a salir de esto de la mano de todos y todas y de las personas más vulnerables, y nos vamos a cesar en llevar a todo el mundo de la mano y no vamos a dejar a nadie atrás, efectivamente, ¿no? Pregunta rápida, última pregunta. Una pregunta muy rápida. En el Congreso se ha dicho que uno de los motivos de este tema es que también existe una escasez o una ausencia de condenas por parte de las autoridades eclesiásticas. Aquí en Andalucía, desde la Junta, desde la Dirección General que usted dirige, ¿se le ha pedido a los curas, a la Iglesia, que se manifiesten en ese sentido? No. Y Nosotros sería no. una buena iniciativa, ¿no? Sería una buena iniciativa. Bueno, nosotros estamos en un Estado laico y bueno, me imagino que ellos la Iglesia tiene que aprender que cuando opina, crea estados de opinión, y esos estados de opinión tienen consecuencias. Y esas consecuencias, desgraciadamente, cada vez que opinan, son para las mujeres. Y yo creo que deberían, ya llevan mucho tiempo y muchos siglos de historia. Por eso le digo que no sé si sería bueno, a lo mejor, teniendo en cuenta de que el catolicismo, la religión católica está muy extendida en nuestra tierra, pues una campaña de ese tipo. Bueno, brevemente. haremos la propuesta. Que deberían de al Consejo rectificar Gobierno. ellos mismos, no hace falta que le pidamos nosotros que rectifiquen, ellos mismos deberían de hacerlo al ver la alarma social que ha creado esos comentarios. Pues Sandra Millán, Encarnación Aguilar, a las dos, muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas en 8 Andalucía, y fundamentalmente daros las gracias hoy en algo más que una fórmula de cortesía por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros, porque creo que este tema es importante. Volvemos después de la publicidad y ya analizamos el resto de la actualidad en compañía de José Luis Losa, de Juan Méndez, de María Esperanza Sánchez y de Ana Pérez Luna, aquí en A por Todas.